muy Sí, importante. Ricardo, tocaste un tema muy importante que muchos de tus clientes, mis clientes, tienen esa duda, ¿no? Oye, ¿le tengo que pagar igual a todos mis hijos, al mayor, al menor, por ser mis hijos? ¿Le tengo que pagar igual a los hijos que no trabajan o a los que sí trabajan? Es decir, creo que ese es el principal conflicto que tienen muchos fundadores sobre cómo pagarle a sus hijos. Entonces, en tu experiencia, ¿qué es lo Sí, que tú has visto y lo complemento un poco con lo que hemos visto nosotros, ¿no, Ricardo? sí, vuelvo a ofrecer una disculpa por usar pizarrón. Ahora voy a usar pizarrón. Aquí hay mucha, ustedes van a ver que en la presentación hay diferente información, ahorita nos podemos ir y regresar. Mira, aquí está el dato que tú decías. Esto es, esto es, esto es mundial, Jorge. Perdón, ahorita me regreso a tu pregunta, que es muy importante. Nada más lo quería poner para que la gente lo vea. El 70% de las empresas subsistirán a la primera generación. El 22% de las empresas subsistirán a la segunda generación. El 11% de las empresas subsistirán a la tercera generación. Estos son datos mundiales, ¿eh? Pues esto lo saca el Centro de Familias Empresariales del IPADE con BBVA y dice, mira, esto es estadística mundial. En México, curiosamente, es más difícil mantener la primera generación y es más fácil el paso a la segunda. Ahora, perdón, voy a usar el pizarrón porque es una pregunta muy importante que yo creo que no siempre somos claros. A mí me gusta siempre hablar de esto, ¿verdad? Estos famosos tres círculos del profesor Frank Davis, que esto lo publica a finales de los años 90 y dice, miren, hay tres círculos que tenemos que tener muy claros. La gente me dice, Ricardo, o sea, no hay nuevas teorías y le digo, es que mira, cuando una teoría se comprueba en la realidad, pues en lugar de estar teorizando, vale más la pena profundizando. Entonces, la familia empresaria tiene tres áreas que tiene que cuidar. Y es así de sencillo. La propiedad, la familia y a la empresa. Lo que pasa es que cuando inicia esto, y ahorita me regreso aquí, cuando inicia esto está así, Jorge. La propiedad, la familia y la empresa. Y los fundadores que están en el centro toman decisiones para los tres niveles. Entonces, la decisión que toma el fundador va a afectar a la empresa, a la familia y a la propiedad. Los fundadores quieren cuidar, fíjate esto, quieren cuidar la dinámica familiar y tienen que cuidar a la empresa para poder ir formando el patrimonio. Entonces, ¿cómo cuido realmente a la empresa? ¿Cómo cuido realmente a la empresa? Ustedes lo saben mejor que yo. Ricardo, decía Carlos Llano, ¿verdad? El fundador del IPADE, decía, es muy sencillo. Mira, tú compras a 3, vende a 6 y con este 3% ahí te la vas llevando. Ahí te la vas llevando. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que este compra 3, digamos, produce a 3, ¿no? Trae unos salarios. Si tú quieres ser competitivo, si tú quieres ser competitivo, estos salarios tienen que estar de acuerdo al mercado. Es así de sencillo. Ahora, Ricardo, ¿es difícil saber a cuánto está el mercado? Pues no es tan difícil. O sea, hay estadísticas, hay estudios, hay gente que lo hace, Hey Group lo hace desde hace mucho, hay forma de acceder a esa información de manera externa. O sea, se pueden comprar esos reportes, se puede saber cuánto gana un director comercial de una empresa más o menos parecida a la tuya, cuánto está pagando el mercado. Esos datos existen. ¿Cuál es la problemática? Que yo, oye Ricardo, es que el mercado, porque si paga mucho no es tanto problema, pero bueno, el mercado paga, vamos a pensar, paga 50 pesos por esa posición, pero mi hijo, que ya se va a casar, Y no requiere puede, 80. requiere 80,
porque ya se va a casar, Ricardo. Les digo, aguas con esos aumentos por matrimonio, porque pues lo único que están haciendo es que se casan 2 o 3 veces. Oye, como tenía un buen amigo empresario que me decía, no, Ricardo, es que cuando nació mi primer nieto, pues le tenía que dar, hice director a mi hijo, ¿no? Oye, pero cuando nació tu primer nieto, tu hijo tenía 28 años, o sea, era un jovencito, como director de tu empresa, que es una empresa. No, pues es que con el sueldo de gerente no le alcanzaba, ¿no? Y le digo, a ver, ten cuidado, porque pues, lo que va a venir a preguntarte tu hijo en 2 o 3 años es, oye, papá, ¿cuántos nietos para la dirección general? Porque si la promoción es por nieto, pues aviéntame el número, ¿no? Para ver de qué tamaño va a ser mi familia. O sea, entonces, oye, yo no puedo negociar sueldos por mis hijos por el tamaño de su empresa. Perdón, por el tamaño de su familia o por la necesidad familiar. Yo tengo que pagar el sueldo que pague el mercado. Ricardo, entonces, qué función y qué rol juega tu hijo? Y si un hijo tuyo juega de director general y el otro hijo juega de director comercial, y a lo mejor el director comercial gana 30 y no gana 50. No, pero aquí viene, no, Ricardo, espérame, porque esto me causa conflicto. ¿En dónde te causa conflicto? En la familia. Esta división te causa conflicto en la familia, no en la empresa. ¿Estás de acuerdo conmigo? En la empresa, si ningún director comercial, yo siempre les digo esto, ningún director comercial y director general, si no son tus hijos, ¿un director comercial te vendría a reclamar que quiere ganar lo mismo que el director general? Claro que no. En la empresa, ningún director comercial te vendría a decir, yo quiero el mismo sueldo que el director general con las funciones del director comercial. Eso solamente pasa porque son tus hijos. Entonces, en realidad, la pregunta que nos estamos haciendo es, Ricardo, ¿cómo evito el conflicto que hay entre familia y empresa de la repartición de la riqueza? ¿Sí vamos bien hasta aquí, Jorge? Claro, claro. Y ahí me imagino que vas a tocar el tema de cuál es el correcto flujo del dinero, ¿no? Claro, o sea, entonces ahí es donde hay que entender cómo funcionan estos 3 círculos, porque esto es bien importante y no lo entendemos. La empresa no le da dinero a la familia. Este es un error grave. Ese es para mí el error, te lo voy a decir, a lo mejor estoy equivocado. Es mi tesis, no la he podido comprobar, ojalá un día la pueda comprobar, pero por la experiencia que tengo en las empresas que he atendido, en donde me he formado consejos familiares, ese es el error más común que cometen. Cuando yo quiero de la empresa pagar el salario a la familia, acabo en este problema. Pagándole al director comercial lo mismo que al director general. Entonces, ¿cuál es en realidad el flujo del dinero? ¿Cuál es el correcto para mí, Jorge? ¿Verdad? Cada quien habla desde su experiencia y su trinchera. El correcto flujo del dinero es de la empresa a la propiedad. ¿Por qué a la propiedad? No a la familia. La empresa va a generar dividendos. Pero ¿qué recibe la empresa de la propiedad? ¿Qué recibe la empresa de la propiedad? Lo más importante, esta es una discusión muy interesante que tienen que tener en el Consejo de Familia. Reinversión. La propiedad debe de mirar, 2 cosas le da la propiedad a la empresa: estrategia, rumbo y reinversión, recursos. ¿Por qué le da recursos a la empresa? Para conseguir el rumbo que se ha propuesto. Si yo, bien, ahí ponen ya algunas preguntas, ahorita me voy con el chat, perdónenme. Entonces, si yo no le reinvierto recursos a la empresa desde la propiedad, ¿cómo va a conseguir la empresa el patrimonio, la estrategia? ¿Cómo va a conseguir la meta? ¿Cómo va a alcanzar su objetivo? Eso es así de sencillo. Yo le tengo que dar rumbo y recursos. Eso es desde la propiedad. Entonces, si yo estos recursos
de la empresa que tienen un objetivo de alcanzar el rumbo, me los gasto en el salario de mis hijos, pues la empresa no va a alcanzar su objetivo. Y entonces la empresa familiar empieza a perder valor. Empieza a perder valor, porque ya no estoy reinvirtiendo lo que tengo que reinvertir. Y aquí, ojo, y no me dejarán mentir, bueno, algunos a los que nos hacen favor de tener la cámara, los veo que me dicen que sí. El fundador reinvierte todo en el negocio. Como les digo yo, febrero, cuando uno es joven, febrero es el mes del amor y la amistad. Cuando uno tiene hijos, febrero es el mes de las inscripciones. ¿Y qué haces en febrero en el mes de las inscripciones? Pues sales corriendo y agarras el flujo de... Estoy hablando de fundador, ¿eh? Cuando todo está revuelto y cuando todavía no organizas y cuando estás batallando con una cosa y con otra, vas y agarras el recurso de la empresa y pagas las inscripciones de la escuela. ¿Y qué haces en abril? Le dices a la familia, en abril comemos arroz y frijoles porque hay que pagar los impuestos. Allá arrancas. Pero eso, ¿por qué es? Porque todo el flujo lo tienes que reinvertir para que la empresa se engorde. Para mí es un error, Jorge, enflacar a la empresa pagándole sueldos altos a los hijos para cuidar a la familia. Ese no es el correcto flujo del dinero. El correcto flujo del dinero es de aquí para acá. De estos dividendos, con la estrategia, decido el monto de reinversión. Ahora sí, lo que me sobra, lo que me sobra de los dividendos, tomando en cuenta la reinversión, lo que sobra es lo que le llamo el prepatrimonio. Prepatrimonio. ¿Por qué le llamo prepatrimonio? Claro que ya es el patrimonio, Jorge, ya es el patrimonio, hay que cuidarlo como patrimonio, pero ¿por qué le llamo prepatrimonio? Porque yo ese dinero que tiene ese es un dinero patrimonial de la propiedad, no es de la familia. De aquí, ¿qué ha hecho el fundador toda la vida? De aquí, ahora sí, puedo repartir. Y a mí me gusta decir, siempre me gusta repartir, empieza por beneficios. ¿Qué son los beneficios? El salario de gastos médicos mayores, seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, educación, casa y si quieres hasta carro. Pero eso no lo da la empresa, eso no lo da la empresa. La confusión de origen es porque los socios fundadores han recibido esos beneficios de la empresa, pero lo han recibido porque es la única fuente de ingreso. Cuando tú quieres institucionalizar, tienes que entender muy bien este orden. Es decir, la empresa no le paga un seguro de gastos médicos a mi hijo. Se lo pagará al director comercial, pero no a mi hijo. ¿Se entiende la diferencia? Y se lo pagará al director comercial si a la empresa le alcanza para dar esa prestación en la empresa. Es decir, si los que son o no son mis hijos, sin importar el lazo familiar, yo le quiero dar seguro de gastos médicos a mi gente en la organización. Y a partir del nivel gerencial o lo que quieran, este seguro. Y a partir del directivo, este seguro. Y además le voy a ayudar con decir, estas son cosas que yo puedo, pero si las voy a dar a nivel, si a la empresa le alcanza. Entonces, yo tengo que cuidar a la empresa con estrategia y reinversión de lo que me sobra. Ahora sí reparto primero beneficios. Y luego, cuando ya empieza a sobrar, hay algunos que dicen, Ricardo, yo prefiero dar un salario familiar en lugar de beneficios.